Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se me ve y se me escucha bien? Hola, hola. ¿Todo en orden? Sí. Vale, perfecto. Lo primero de todo, deciros que hoy tengo la voz un poco tomada, estoy algo afónico, así que espero aguantar todo el rato que vamos a estar hablando aquí hoy y espero que se me entienda bien, sobre todo. Y nada, muchísimas gracias por uniros hoy a este directo. La verdad que hay muchas cosas que contar, tenemos muchas cosas de las que hablar hoy y ojalá que salgáis de aquí con un buen sabor de boca y sobre todo bien actualizados con respecto a todas las novedades. Dice Hermes, eso es COVID-24. Pues, a ver, no es descartable porque hay gente cercana que lo ha tenido. Pero bueno, ya sabéis que esto ya casi es como una gripe en la mayor parte de los sitios, así que bueno, ya ni siquiera le dan mucha importancia los propios médicos. Pero podría ser, no es descartable. En cualquier caso, ya os digo, el único síntoma que tengo es la garganta, así que vamos a tirar para adelante y esperemos que me aguante a lo largo del directo. Hoy tengo un montón de cosas interesantes que contaros. Lo primero de ellos, contaros que debido al lanzamiento de Coding 2.0 tenemos una oferta activa que la tenéis arriba con respecto a Coding Expert, donde os podéis ahorrar el 45% sobre el precio actual. Así que si os interesa aprender todo sobre el lenguaje y sobre todo el ecosistema de Kotlin, aprovechadlo porque la verdad que es un descuento muy interesante. Lo tenéis arriba enlazado. Así que si en cualquier caso, en cualquier momento le queréis echar un ojo, podéis ir directamente allí. Por otro lado, hoy los puntos que vamos a tratar son, primero, vamos a hacer un pequeño resumen de todas de todos los temas relacionados con la Kotlin Conf, el evento que se hizo la semana pasada relacionado con Kotlin, y vamos a ver todas las novedades que se trataron en la keynote. Gracias a eso, pues tendremos ya un mapa un poco más claro sobre cómo podemos, sobre cuáles son los avances que ha habido sobre el lenguaje y qué podemos esperar durante los próximos meses y diría que incluso años con todo lo que presentaron. Y luego hablaremos sobre las novedades en particular del compilador K2, que ya veréis que es como la actualización estrella en este Kotlin 2.0 y veremos después un ejemplo de cómo migrar un proyecto que tengamos en Android a Kotlin 2.0. Veréis que es relativamente sencillo, pero hay que tener en cuenta algunas pequeñas cosas. Y finalmente veremos algunas nuevas features del lenguaje. Os anticipo que solo hay una en particular que podamos probar y además es en modo experimental, pero en cualquier caso podremos así hacer una un avance de lo que vamos a poder encontrarnos en el lenguaje en los próximos. Esta funcionalidad creo que estará en los próximos meses y seguramente. Comentan, comentáis por ahí que Jaime que si Kotlin Expert cubre todo el ecosistema y es suficiente para trabajar profesionalmente con Kotlin. A ver, ninguna formación, a no ser que ya tengas una experiencia, te va a dar los conocimientos suficientes para trabajar como desarrollador. Ni siquiera los bootcamps que se venden por ahí como bootcamps con empleo seguro, en realidad nadie te puede ofrecer un empleo de calidad en el sector y menos a día de hoy. Lo que sí que te ofrece Coding Expert es aprender todo el lenguaje y todo el ecosistema relacionado con ello. Si vienes de cualquier otro lenguaje y quieres empezar a aprender Kotlin o incluso ya conoces Kotlin, quieres dominarlo y quieres aprender todas las herramientas relacionadas con todo el ecosistema de Kotlin, como por ejemplo desarrollar con Ktor servidores, utilizar Kotlin Multiplatform para desarrollar aplicaciones en distintas plataformas y compartir ese código con un mismo backend. Todo eso lo vas a poder aprender con Kotlin Expert. Em, Dice Elvis, ¿se te escucha grueso? Sí, comentaba al principio que tengo la voz tomada. En realidad es el único síntoma que tengo, pero sí que es verdad que tengo la voz un poco regular. Pero bueno, esperemos que me aguante a lo largo del directo. Preguntaba Master Copy con el tema de la IA, ¿cuánto prevés los programadores estaremos en segundo plano? Pues, la pregunta es imposible de resolver y la verdad que nadie lo sabe. Hay gente que dice que si esto sigue evolucionando así de rápido, pues no tardaremos mucho.
Otros dicen que podríamos perfectamente entrar en lo que llaman un invierno de la inteligencia artificial, donde las inteligencias se estanquen y no avancen al ritmo en la que lo hemos visto en estos años. Entonces, predecir este tipo de cosas es complicado. Sí, Sergio, la sesión quedará grabada como siempre. Esto es un directo abierto en YouTube. Así que una vez que acabe se quedará el directo disponible en el canal, en la sección de directos. Y gracias. Vale, pues si os parece vamos a empezar con las novedades que se vieron en la keynote. Para ello vamos a compartir pantalla y, y os lo voy a enseñar a través de un hilo que hice en Twitter y así hacemos un poco de resumen de todo lo que se fue viendo. Y así no me olvido de nada, porque hubo bastantes pequeñas novedades, quizá nada que dijéramos que no nos podíamos esperar o algo que revolucionara el sector, pero sí que es verdad que hay muchas pequeñas novedades que son muy interesantes. Así que las vamos a ver aquí en en un hilo que hice en YouTube y que en donde contaba un poco, según iba viendo la keynote, pues iba tomando anotaciones para luego también tenerlas yo como referencia. Entonces, lo que os quería enseñar, a ver si me centro yo con las pantallas, un segundo. Aquí, perdonad. Bueno, pues en la keynote empezaron como siempre hablando de números, comentaron que más de 2 millones de desarrolladores usan Kotlin habitualmente hoy en día y veíamos un poco aquí en la gráfica cuál es la tendencia en la evolución del número de desarrolladores. Podríamos decir que desde 2020 no ha llegado a duplicarse, pero a lo mejor un 70-80% más de desarrolladores utilizan Kotlin habitualmente. Esto no es para gente que lo prueba y ya está, sino que lo está usando de forma continua. Y por supuesto, la primera novedad fue que Kotlin 2.0 ya ha llegado, ya lo tenemos entre nosotros. Y la gran novedad de Kotlin 2.0 es realmente el compilador K2, que luego hablaremos un poquito más de él. Pero tened en mente que cuando Kotlin se creó planteándonos que iba a trabajar sobre todo sobre la máquina virtual de Java, aunque ya desde el principio hubo una variante de JavaScript que nos permitía transpilar código de Kotlin a JavaScript, pero sobre todo se planteó centrándose en que funcionara en la máquina virtual de Java, toda la compatibilidad con todas las librerías de Java, etc. Entonces, ese compilador estaba muy enfocado a esto. Posteriormente fueron saliendo nuevas ideas, como todo lo relacionado con Kotlin nativo, Kotlin multiplataforma, y todo esto hizo que el compilador se quedara un poco cojo, ¿no? No le daba toda la funcionalidad que necesitaban, no podían evolucionar todo lo rápido que querían, iban añadiendo parches sobre el compilador que lo único que hacía era ralentizar los tiempos de compilación, etcétera. Entonces llegó un momento en que decidieron parar y decir, bueno, pues vamos a crear un nuevo compilador ya centrado en que Kotlin es multiplataforma y que por tanto tiene que funcionar igual de bien en en todas las tecnologías. Y además que nos permita seguir evolucionando el lenguaje en el sentido en el que nosotros queremos y nos planteamos. Y de ahí surge la necesidad de ese compilador K2 que a su vez ha traído la evolución del lenguaje a Kotlin 2.0. Si vemos los cambios que hay desde Kotlin 1.9.23 o 24, creo que fue la última, a Kotlin 2, el único cambio real es que el compilador K2 ha pasado de ser algo opcional, algo en lo que teníamos que manualmente activarlo para que funcionara, a ser el compilador por defecto. Y este cambio ya es lo suficientemente grande como para que no hayan querido añadir más novedades al lenguaje. Por tanto, realmente no nos vamos a encontrar muchas novedades en esta nueva versión de Kotlin, relacionadas sobre todo con temas de funcionalidades, etcétera, pero sí que hay ciertas situaciones en las que el compilador ahora es más inteligente y luego le echaremos un vistazo a esas situaciones.
Siguiendo con las novedades, eh, bueno, lo que comentaba aquí es que esta versión no incluye ninguna de las nuevas funcionalidades del lenguaje que se esperan en Kotlin 2.x, porque el objetivo es que la migración de 1x a 2 sea lo más sencilla posible. El principal cambio es lo del K2 que hemos comentado. El K2 es hasta 2 veces más rápido compilando proyectos que antes y también es casi 2 veces más rápido haciendo el highlighting del código en IntelliJ. Hay que entender que cuando estamos trabajando con IntelliJ, el propio IntelliJ utiliza también el compilador de Kotlin para marcarnos las partes del lenguaje, para mostrarnos errores en el caso de que estemos haciendo algo mal. Por ejemplo, no sé, pues que haya un casting que no sea correcto, o que estemos intentando hacer un acceso a una funcionalidad, a una property privada o cosas así, ¿no? El compilador está todo el rato ejecutándose por detrás, comprobando ese código y asegurando que el lenguaje que escribimos es el correcto. Por tanto, lo que nos dice aquí es que gracias al plugin de Kotlin de IntelliJ, el highlighting, es decir, no sé cómo traducirlo al castellano, pero el pintado de los distintos colores del código en función del tipo de objeto que sea, es hasta 2 veces más rápido con el modo K2. Este modo K2, deciros que hoy en día no está activo por defecto en los IDEs. Por defecto va a seguir utilizando el compilador del K1, podríamos llamarlo, aunque normalmente no se le llama con ese nombre, pero bueno, el K1 es el que se ejecuta por defecto en los IDEs y en las últimas versiones, tanto de IntelliJ como de Android Studio, tenemos la opción de activarlo, pero está todavía en formato experimental. Luego lo veremos también. En Android Studio está a partir de Android Studio Koala, que es la que tenemos ahora mismo o bien en beta o bien en Canary, en función de qué versión de Koala estemos utilizando. Entonces, además de esto, nos indica que, bueno, apareció hablando el equipo de Meta, de Facebook, hablando de la adopción de K2, que han detectado hasta un 20% de mejora en la compilación de Android, hasta un 95% de los módulos de sus aplicaciones ya usan K2 hoy en día. Y hablaron de que en todos los equipos de Android ahora son Kotlin First. Se ha hablado mucho siempre de que las aplicaciones de Meta utilizan React Native. A día de hoy eso lo están poco a poco abandonando para desarrollar código nativo. Google también ha estado trabajando muy de cerca con JetBrains y hay novedades por la parte de Google. Y la primera, y quizá una de las que rompe un poco entre Kotlin 1.x y Kotlin 2.0, es que ahora el compilador de Compose va directamente dentro del plugin del lenguaje, del plugin de Kotlin. Va añadido como un plugin más dentro de las versiones de Kotlin. Por tanto, ahora no tenemos que andar ajustando nuestra versión del compilador con respecto a la versión de Kotlin que usamos, sino que cada vez que se lance una versión nueva de Kotlin, ya incluirá el propio compilador de Compose, que además seguirá el número de versión de Kotlin. Por tanto, no tenemos que andar adivinando si, por ejemplo, como vemos aquí de fondo, la versión 1.5.13 del compilador se corresponde con la 1.9.23 de Kotlin. Todo esto ya es cosa del pasado. Simplemente añadimos ese plugin a nuestro proyecto y cuando actualicemos la versión del Kotlin también se actualizará automáticamente la versión del compilador de Compose. Por otro lado, novedades en Android Studio con Koala que dan soporte para Kotlin 2.0 y nos dicen, bueno, qué funcionalidades de Kotlin de Android ya están con soporte para el nuevo compilador de Kotlin. Deciros que esto, por lo que yo he probado, es solo una verdad a medias, porque, por ejemplo, el plugin del Gemini, que es la IA de Android Studio, no funciona con el K2. En cuanto que lo activas, te sale un warning indicando de que Gemini todavía no está preparado. Así que es posible que estén trabajando en ello, pero hasta donde yo sé, al menos en la Koala beta, no funciona Gemini.
¿Qué más? ¿Qué más? Las novedades en cuanto a Compose. No vamos a entrar mucho aquí porque tampoco era el objetivo de este directo, centrarnos en Compose, pero bueno, hay nuevas features dentro de la versión de julio, como el soporte para HTML en los test fields, el drag and drop, el lazy list item navigation, que esto comentaba que no sabía muy bien lo que era, pero sospecho, porque lo he buscado por estas palabras y no lo encuentro, sospecho que está relacionado con que ahora podemos hacer navegaciones con elementos compartidos. El vídeo que publiqué el jueves pasado explicaba un poco eso, ¿no? Cómo hacer una transición desde una lista hasta un detalle y que esa transición sea fluida. Y las transiciones con los elementos compartidos. Yo creo que estas dos significan un poco lo mismo. Digo creo porque no he visto nada buscando que se refiera concretamente a esta parte de aquí del Lazy List Item Navigation. Nos indicaban también que Google tiene casi 40.000 líneas de código ya escritas en Kotlin y que va creciendo exponencialmente, como veis aquí, y que están haciendo un experimento en Kotlin Multiplatform que es pasar todas las librerías de Google Workspace, que antes las tenían en otra tecnología, no recuerdo muy bien cuál, a Kotlin Multiplatform. Estas aplicaciones todavía no están publicadas y al ser un experimento no sabemos si las publicarán algún día, pero están trabajando en que todas las aplicaciones de Google Workspace funcionen con Kotlin Multiplatform. También comentaban un poco cuáles son las contribuciones que han hecho el equipo de Google a Kotlin Multiplatform, que han conseguido tiempos de compilación hasta 2 veces más rápido y que estas mejoras las mergerán pronto en el código principal de Kotlin. Y luego un anuncio que vimos ya en el Google I.O. y que aquí reiteraban, que Kotlin Multiplatform ahora es soportado por Android. Antes no se oponían a usarlo, pero no había un soporte oficial. A día de hoy ya Kotlin Multiplatform es soportado oficialmente por Android para compartir la lógica de negocio. De momento todavía no hablan de la capa de UI, pero sí todo lo relacionado con la lógica de negocio. Y para ello han creado un montón de, o han adaptado un montón de librerías existentes para que trabajen en Kotlin Multiplatform. La de Annotation, la de Collections, Data Store, y luego tienen en alfa la del Lifecycle, los View Models y Room. Con esto, prácticamente todas las librerías que usamos en el día a día en Android, faltarían inyección de dependencias, por ejemplo, pero podemos casi asegurar que Hilt no estará en un plazo ni corto ni medio como librería multiplataforma, pero sí que todas las demás que usamos en el día a día, como Room, los View Models, etcétera, o incluso las nuevas Share Preferences, que serían el Data Store, ya las tenemos disponibles para multiplataforma, lo que implica que será muy sencillo el poder pasar una aplicación de Android a Kotlin Multiplatform. Y es un poco el objetivo que hay detrás de Google, el conseguir que esa transición de una aplicación Android a una aplicación multiplataforma sea prácticamente directa. Siguieron hablando un poco del tema de Kotlin Multiplatform, cuál es la máxima de Kotlin Multiplatform. Ha habido mucho revuelo estos días con el tema de Kotlin Multiplatform y Flutter, porque Google parecía que estaba dejando un poco de lado Flutter y por otro lado estaba apoyando mucho a Kotlin Multiplatform. El objetivo de Kotlin Multiplatform siempre ha sido compartir la mayor cantidad de código posible manteniendo la potencia del nativo, es decir, que la parte nativa, la UI, pueda ser nativa de forma muy sencilla. Y no es tanto el que toda la aplicación absolutamente se pueda desarrollar en Kotlin, que bueno, con Compose Multiplatform vamos un poco en ese camino, pero no es el objetivo principal, sino que apoyándonos en interfaces nativas podamos compartir todo el resto de lógica de aplicación, lógica de negocio entre todas las aplicaciones. Incluso compartir modelos y código con el servidor, lo que se habla poco hoy en día, pero la verdad que es súper potente. El equipo de Kotlin Multiplatform también está trabajando en otra funcionalidad, que es la de Kotlin to Swift Export, que básicamente viene a reemplazar a complementar otra que ya existía, que es la de Kotlin to Objective-C Export. ¿Esto qué significa? Que hasta ahora las librerías de Objective-C
o el código escrito en Objective-C, o el código escrito en Swift, que estuviera, no sé muy bien cómo funciona, pero una especie de exportación que se puede hacer en iOS para que el código que se escribe en Swift también funcione en Objective-C, todo ese código se podía utilizar directamente desde Kotlin. Em, Hace una especie de mapeo donde podemos utilizar todo el código de estas librerías o de estos frameworks. De hecho, una gran parte del UI kit de Apple se puede utilizar directamente desde Kotlin, pero faltaba la parte en la que tenemos código Swift que no está preparado para trabajar con Objective-C. Entonces están trabajando en esa funcionalidad para que también ese código se pueda utilizar directamente desde Kotlin y que tengamos interoperabilidad en las dos direcciones. Y como bien marcaron hace un tiempo, uno de los objetivos principales es simplificar el trabajo de desarrollo de aplicaciones iOS en Kotlin Multiplatform. Y otro de los pasos es poder utilizar un único IDE para desarrollar tanto en Kotlin como en Xcode. Y que la experiencia desarrollando en Swift, y que la experiencia desarrollando en Swift sea prácticamente igual o mejor que trabajar en Xcode. Y para ello están desarrollando el IDE de Fleet. Fleet es un IDE similar a Visual Studio Code. Si os interesa, tengo algunos vídeos por el canal. Y el objetivo es poder trabajar en un único IDE todo lo relacionado con Kotlin Multiplatform. Y entonces le están dando soporte completo a los proyectos de Xcode en Swift. Además, ya vimos en un vídeo también que podíamos incluso depurar código de Swift y poner puntos de parada, y todo eso funciona bastante bien desde Fleet. Y también hablaron de Ampere, que es un sistema de compilación que está montado sobre Gradle, pero que simplifica mucho el desarrollo, la configuración, y especialmente la configuración de proyectos multiplataforma. Este código que tenemos aquí sería absolutamente todo el código que se necesita para configurar un proyecto multiplatform que funcione para desktop, para Android y para iOS en distintas variantes. Simplemente se añaden las plataformas, las dependencias de esta forma tan sencilla y algunas configuraciones extra y ya funcionaría. Además, tiene interoperabilidad con Gradle, lo que quiere decir que si algo no está implementado en Ampere, se podría utilizar directamente el código que escribimos en Gradle para adaptarlo a su uso en Ampere. Si os fijáis, la configuración de Ampere va en ficheros YAML, que son un poco distintos a los build.gradle, y es un proyecto que es relativamente experimental. De momento no está preparado para usarlo en producción, pero un poco el objetivo principal es ese, que simplifique mucho el desarrollo multiplataforma. Y bueno, hablaron también de que también en la parte de UI va a estar Kotlin, y por tanto para eso tenemos Compose Multiplatform, y que se han añadido nuevas APIs a Compose Multiplatform, la de navegación, la de los View Models y el Lifecycle, y la de recursos, de tal forma que todo esto se puede utilizar desde Compose Multiplatform. Ya podemos utilizar la misma navegación que utilizamos en Android en proyectos multiplataforma. Podemos utilizar los mismos View Models que utilizamos en Android para proyectos multiplataforma. Y así poco a poco, lo que os decía, el pasar de un proyecto Android a un proyecto multiplataforma va siendo cada vez más sencillo. Además, se anunció, un poco como era de esperar, que iOS para Compose Multiplatform para iOS pasa a beta, y que Compose Multiplatform para web basado en WebAssembly pasa a alfa. De tal forma que ya nos vamos acercando más a una situación en la que esto se pueda utilizar en producción. Especialmente con Compose Multiplatform ya en beta para iOS, se abre bastante la puerta al desarrollo móvil multiplataforma. Y luego se presentaron varias features nuevas del lenguaje que todavía no están, pero que las tendremos en futuras versiones de Kotlin. Pero bueno, antes de seguir aquí voy a ver cómo vais, que tampoco quiero enrollarme aquí sin saber.
de vosotros. Un segundo que lo que voy a hacer es pasarme el chat a otro lado para poder leeros. A ver, que no. Me he liado con las pantallas otra vez. Segundo. Eh, ¿estáis? ¿Estáis? Ah, aquí. Vale. A ver qué contáis por aquí. Habéis escrito bastante. Un segundo que subo. Dicen... Soy desarrollador web con más de 10 años, pero me gustaría aprender coding, pero claro, no tengo experiencia alguna con apps, dice Jaime. Pues bueno, con lo que estamos publicando aquí por el canal, etcétera, si estás interesado, tienes ya bastante contenido. Y si no, con Coding Expert podrías acceder al aprendizaje de coding y luego con un curso que tenemos gratuito en YouTube, aprender las bases de desarrollo Android, por ejemplo. Em, ¿Qué opinas de Kotlin Multiplatform? Bueno, pues hablaremos de ello a lo largo del día de hoy. Yo opino que cada vez más es una solución lo suficientemente estable como para desarrollar en ella. Compose Multiplatform sería otro tema, aunque ya teniendo iOS en beta la cosa empieza a cambiar. Pero bueno, yo no recomendaría a nadie entrar a desarrollar una aplicación, al menos no lo diría públicamente, a desarrollar una aplicación con Compose Multiplatform hoy en día, pero sigue Kotlin Multiplatform ya lo suficientemente estable como para usarlo. Dice Víctor, ¿el 2.0 permite seguir escribiendo código en Java o bien que deje compilar en Java? No, eso no va a cambiar. La interoperabilidad con Java va a ser exactamente la misma. Dice, te noto un poco desanimado hoy. No es que esté desanimado, es que no puedo modular la voz porque estoy afónico y entonces parece que estoy hablando todo el rato igual, pero en realidad es simplemente por la afonía, pero no estoy desafinado. Pero perdón, desanimado, pero muchas gracias por preocuparte. Dice Jaime, ¿crees que Kotlin podría incorporarse a backend? Me encantaría que se usara más para servidor y menos para app. De hecho, cada vez se utiliza más. Además, el jueves vamos a publicar una entrevista que hice a una chica que trabaja en backend desde hace bastantes años. Así que ahí podrás encontrar ver un poco más la situación actual de Kotlin en backend. Por supuesto, se puede utilizar sin ningún problema, pero sí que es verdad que al no ser como en Android, que hay una voz oficial que es Google que puede decir, oye, pues quiero que ahora todos desarrollen en Kotlin, pues está todo mucho más disgregado y además la gente de backend en general es un poco más reacia a cambiar de tecnologías, etcétera, entonces cuesta un poco más. Se puede usar Kotlin para backend con Spring Boot, como bien dice Valis. Dice Juan Francisco, hay varios plugins que no funcionan con CADOS. Efectivamente. Yo os he dicho el de Gemini, pero alguno más me ha saltado cuando he intentado cambiarme de versión. Vamos, cuando he activado el K2 en Android Studio, que decía que todavía no estaban preparados. Por eso también entiendo que todavía está en experimental. A ver, ¿qué más contáis por aquí? Preguntaban por ahí que hasta cuándo el descuento. Ya os contestaba Silvi que hasta el domingo. Em, Dice Juan Francisco, si es como VS Code, para mí no es un IDE. La realidad es que le puedes activar un modo inteligente, lo llaman, y entonces te activa la compilación por debajo, igual que hace el IDE de IntelliJ o el de Android Studio, y se acerca más a algo híbrido. Pero sí que es verdad que no es tan potente en ese aspecto como IDEs como Android Studio o IntelliJ. Em, Vale, a mí ya lo único que me falta sería algo como Hilt para tenerlo todo, porque Coin me estaba dando bastante dolores de cabeza. Sí, en realidad la única opción viable que tenemos a día de hoy en multiplatform es Coin. Hay alguna más, pero la más popular es Coin. Leonel, en tu opinión personal, KMP, CMP en largo plazo van a dejar de precado a Flutter? Eh, es una pregunta complicada de contestar. Yo creo. Lo único que tenemos es la información oficial de Google que dice que va a seguir desarrollando ambas, pero
es la opinión de Google, que puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Entonces, tampoco es un seguro de vida, pero no lo sé. Depende mucho de cuál sea la aceptación. Aún así, Kotlin Multiplatform es relativamente más complejo empezar con él que con Flutter. Entonces la curva de aprendizaje también es un poco más intensa. Así que eso puede ser un hándicap para que la gente no pase tanto a Kotlin Multiplatform. Pero bueno, lo iremos viendo en el futuro. Em, ¿No te parece que el camino que está siguiendo ahora con Kotlin Multiplatform es un poco lo que pasó con Kotlin al inicio, de ser soportado pero no reconocido, a Kotlin First, avanzando lo que puede acabar pasando? Sí que es verdad que lo que pasó es lo mismo que pasó con Android, que al principio lo usábamos sin soporte oficial y luego Android empezó a soportarlo oficialmente. Em, no sé, esto no anticipa nada más que el hecho de que se planteen facilitar el uso de Kotlin Multiplatform en desarrollos Android. Y eso pues, ayudará a que Kotlin Multiplatform avance más que si no tuviera el soporte oficial. Pero si lo estás comentando con el hecho de que pueda desaparecer Flutter, pues ahí a saber si Google le sigue dando el suficiente esfuerzo a Flutter y la comunidad lo sigue aceptando, yo creo que pueden coexistir sin demasiado problema. Dice Juan Francisco, a mí lo que me parece curioso es que siendo todo, casi todo hecho por JetBrains, no permita ejecutar aplicaciones iOS desde IntelliJ, solo desde Android Studio. Es curioso, sí, pero yo creo que es porque necesita el plugin de Android Studio para hacerlo. Que el plugin que hay que instalar que ejecuta aplicaciones de iOS está montado sobre el propio plugin de Android Studio. Tengo la sospecha de que por ahí van los tiros, pero no sabría decirlo a ciencia cierta. Muy bien, pues si os parece, a ver, que he cerrado. Vamos a seguir viendo un poco esas novedades que veíamos antes. Las novedades con respecto al... A ver, un segundo. Vale. Las novedades con respecto al lenguaje. Y vamos por aquí. Las novedades ya son bastante de nicho, la verdad, ¿eh? No es algo que vayamos a usar en nuestro día a día. Pero, por ejemplo, a lo mejor os habéis encontrado una situación como estas, donde tenéis donde las condiciones de la izquierda son un poco complejas, y entonces tenéis que estar todo el rato escribiendo el lado izquierdo de cuando el estado sea no sé qué, cuando el estado sea no sé cuántos, y además tal, el estado sea no sé cuántos, etcétera, ¿no? Que el lado izquierdo no sea tan homogéneo y tenga varias condiciones. Pues están creando una funcionalidad que se llama guards o guardas, que lo que nos va a permitir es hacer algo como esto, que pasar el status al when y el lado izquierdo evitárnoslo, con lo que llaman condiciones de guarda o guarded conditions, no sé muy bien cómo traducir esto, que es que cuando comprobemos, por ejemplo, un tipo, podemos hacerle una guarda diciendo cuando sea de este tipo, pero además si cumple la condición tal, entonces que vaya por esta rama. Estos serán las guarded conditions que se esperan en beta en Kotlin 2.1. Por otro lado, esta sinceramente no llegué a terminar de entenderla muy bien, pero creo que es algo relacionado con, con los dólares cuando estamos haciendo un string de estos en varias líneas, que si añadimos aquí los dólares, para poder utilizarlos necesitamos escaparlos. Y eso complicaba un poco la cosa. Entonces lo que han hecho, yo creo que no tengo aquí el... Ah, sí. En vez de tener que andar escapando todos los dólares, añadimos el doble dólar aquí al principio y entonces estos ya no necesitan ser escapados, sino que se tratan como si fueran variables de código directamente. Entonces podemos crear, este es un ejemplo de una creación de un JSON, se puede crear un JSON de forma más sencilla. Em, Luego tenemos lo que antes se llamaban context receivers, que ahora han sido sustituidos por context parameters, que lo que nos permiten es añadir contexto a funciones y que no se puedan llamar
si la función no está dentro de ese contexto. Esto es algo que ahora se hace de forma un poco hacky un poco aprovechando los límites del lenguaje, utilizando las lambdas con receivers, pero en el futuro se podrán añadir contextos a los parámetros de las funciones y de esa forma que una función no se pueda llamar si no está en el contexto correcto. También se podrá hacer inyección de dependencias implícita y algunas cosas extra. Esto es algo que viene de otros lenguajes como Scala y que aquí poco a poco se va introduciendo. Otra novedad que hubo es que Uber se añade a la lista de miembros de la Kotlin Foundation, junto con los miembros fundadores que fueron JetBrains y Google, y los miembros plata, que son Gradle, Shopify y Touchlab. Ahora Uber también es parte de la Kotlin Foundation. Y, por supuesto, hablaron de IA, aunque sí que es verdad que se esperaron hasta el minuto 56, ponía aquí, para hablar de IA, así que eso es digno de reconocer en los tiempos que corren, hablando un poco del asistente de IA de JetBrains. Que, bueno, yo tampoco lo he probado mucho porque es de pago, pero al final, bueno, pues es uno más. Lo que pasa que está muy bien integrado dentro de JetBrains, pero al estilo de cómo está insertado el Gemini dentro de Android Studio. Y nada más, esto fue un poco todas las novedades de las que hablaron en la keynote de la Kotlin.conf. Como veis hay bastantes detallitos, pero nada muy disruptivo, digamos. Quizá ese cambio a Kotlin 2.0, pero que como veis tampoco trae muchas novedades del lenguaje y, y que nos permite ver un poco en qué dirección va Kotlin. Prácticamente todos sus esfuerzos están hoy en día centrados en Kotlin Multiplatform. Lo siguiente de lo que íbamos a hablar, antes voy a echar un vistazo a ver qué habéis contado por aquí. Dice Leonel, yo me imagino que toda la gente que ya programa en Android van a ser usuarios iniciales que ya existen para KMP, CMP, cosa que Flutter no tiene. Efectivamente, el, a ver, que se me ha ido la cabeza. Efectivamente, la ventaja que tiene Kotlin Multiplatform es que los que vienen de Android no necesitan aprender prácticamente nada. Un poco el plugin de Kotlin Multiplatform, pero ya conocen el lenguaje, ya conocen las herramientas de desarrollo, incluso las librerías ahora con todas las que están introduciendo desde Android, entonces va a ser muy fácil la transición. Dice Juan Francisco, pero el plugin de KMM también lo desarrolla JetBrains. Es cierto, no sé por qué pensaba yo que lo desarrollaba el equipo de Android, pero lo desarrolla JetBrains. La verdad que no tengo mucha idea de por qué solo lo han desarrollado para Android Studio y no para JetBrains. Dice OpCryptoBudo, entiendo que Flip te permite ejecutar apps iOS. Efectivamente, pero desde Android Studio también se puede. Lo que tiene Flip que no tiene Android Studio es soporte de primer nivel para Swift. Y entonces se puede desarrollar en Swift, se puede depurar en Swift y todo eso en Android Studio o en IntelliJ no lo tenemos. Dice Leonel, está medio raro eso de que los miembros eso de los miembros de la Kotlin Foundation. En la página oficial dice que sale $150.000 anualmente para ser miembro Silver. No es mucho para una empresa. Sí, la verdad que no sé qué condiciones hay. Imagino que aparte de soltar la pasta, entiendo que también habrá ciertas condiciones en cuanto a cómo van a ayudar en la evolución del lenguaje y este tipo de cosas. Pero la verdad que internamente no sé muy bien cómo funciona todo esto. Vale, pues vamos a repasar ahora un poco las novedades del compilador, del K2, para entender un poco cómo funciona. Tampoco vamos a entrar muy a fondo en los detalles porque, a ver, esto es bastante complejo, pero digamos que, bueno, lo que comentan aquí, ¿no? Que como el lenguaje y el ecosistema han ido evolucionando, el compilador también tenía que hacerlo. Y el primer paso fue la introducción de nuevos, las nuevas representaciones intermedias para JavaScript y la JVM, simplificando la generación de código para targets en distintas plataformas. Y que ahora el siguiente paso es el nuevo frontend conocido como K2. Entonces, el K2 es al que le llega el código Kotlin, luego genera em, unas compilaciones intermedias para cada una de las plataformas y esto finalmente desemboca
en la compilación final que se va a ejecutar en cada una de ellas. Entonces, hay ciertas mejoras que vienen, no voy a decir de gratis, pero sí gracias a que han actualizado el K2, que mejoras en la inferencia de tipos, en la resolución de llamadas, eh, facilita la introducción de Syntactic Sugar para nuevas funcionalidades del lenguaje, tiempos de compilación más rápidos y un mejor rendimiento del IDE. Aquí nos dice que el modo este de K2, el que os comentaba para los IDEs, está en alfa y que por tanto hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Hay que tener cuidado en cuanto a su uso. Y que gracias al nuevo compilador K2 ya hay mejoras en algunas features del lenguaje. Por ejemplo, en los SmartCast ha habido bastantes mejoras. Los SmartCast son los que, a partir de cierta condición en el código, permite inferir cuál va a ser el casting a partir de ese punto. Por ejemplo, si comprobamos en un if si esta clase es de este tipo, entonces dentro de ese if esa clase se comportará como si fuera de ese tipo sin necesidad de tener que hacer un casting manual. Pero había algunas situaciones en las que ese casting manual no se producía. Y aquí hay algunos ejemplos. No lo vamos a ver todos, pero por ejemplo, aquí está creando un booleano comprobando si el animal es un gato. Y entonces en este if, cuando dice si es gato, dentro de este bloque de código ya se hace un smartcast a gato. Y por tanto, se puede llamar a las funciones de gato directamente dentro de este if. Fijaos que la condición no se ha puesto dentro del if, sino que se ha creado una variable a partir de esa condición y luego esa variable se ha usado en el if. El compilador es lo suficientemente inteligente para detectar esto y hacer que se comporte como un gato a pesar de no haber hecho la comprobación en la condición directamente. Y luego aquí dice que hace chequeo de tipos con el operador lógico OR. Antes lo que ocurría es que cuando se utilizaba el operador lógico OR entre dos elementos que extendían de un elemento original, aquí, por ejemplo, esto, if status is postponed and signal status is decline, lo que hacía esto es que signal status, perdón, es un OR, no un I, lo que hacía es que el signal status dentro de esta condición se comportaba como any, porque no era capaz de inferir el tipo. Sin embargo, a partir del K2 es capaz de inferir que tanto postpone como decline extienden de status y dentro del if se comportará como status en lugar de comportarse como any. Como veis, son pequeños detalles que hacen que en situaciones en las que antes no podía inferir el tipo, ahora sí que lo infiera. En las funciones inline también hay novedades que ahora permite determinar en conjunto con otros análisis del compilador si es seguro hacer un smartcast o no en una función inline. Antes muchas veces no era posible. También aquí nos indica que las properties con tipos funcionales, por ejemplo, esta property de aquí está usando un tipo funcional, básicamente una lambda, que en las versiones anteriores de Kotlin había un bug que indicaba que las propiedades de clase con un tipo funcional no se podía hacer un smartcast. Fijaos aquí, esto puede ser nulo y aquí estamos comprobando en el if si es distinto de nulo. Antes, con el compilador K1, esto seguía comportándose como nulable. Sin embargo, ahora es capaz de identificar esta comprobación y permitirnos usarlo sin tener que comprobar la nulidad. Y bueno, manejo de excepciones, también hay algunas cosas, tampoco nos vamos a parar en todos. Operadores de incremento y decremento. Y sobre todo, pues hay mejoras en cuanto a Kotlin Multiplatform. En cuanto a la separación de las fuentes, si son comunes o de plataforma durante la compilación, o diferentes niveles de visibilidad de las declaraciones expected y actual.
Bueno, nuevamente estos son detalles que antes el compilador no era capaz de hacer algunas cosas concretas y ahora ya lo han mejorado. Desde Kotlin 2.0, el K2 Compiler está activo por defecto. Por tanto, no necesitamos hacer nada concreto para volver a activarlo. Simplemente eh, nos pasamos a la versión 2.0 en nuestros proyectos, que ahora veremos cómo hacerlo, y esto ya empezará a funcionar. El K2 empezará a compilar directamente. Vamos, el compilador que se usará por defecto será K2. ¿Qué os parece todo esto? Como veis, al final la mayoría de las cosas son cambios internos que les ayudan a reestructurar mejor el compilador para que se adapte a todas las novedades de Kotlin, pero sí que es verdad que hay algunas novedades, sobre todo en cuanto a Smart Casting, que antes no eran posibles debido al K1 y que con el K2 ya ya se hacen perfectamente posibles. Pregunta Santiago, ¿cuándo podremos actualizar a Kotlin 2.0? Ya está disponible la versión 2.0 y ahora os enseñaré cómo hacerlo. Vamos a poner como ejemplo un proyecto Android, pero en principio sería igual para cualquier sitio en el que queráis utilizarlo. Dice José Luis que Backend es uno de los sitios donde más está creciendo y donde se está invirtiendo mucho. De hecho, Spring Boot ya lo usa como referencia y más hay. Pero como bien dice Antonio, esta labor es más invisible, o se aprecia menos. Supongo que te refieres a la parte de backend, ¿no? Sí que es verdad que cuesta más en entornos backend el hacer ese salto. No hay como una entidad que nos diga cómo hacer las cosas. Y que sí que es verdad que Spring está muy extendido y que el equipo de Spring recomienda usar Kotlin. Así que bueno, confiamos en que poco a poco se vaya desarrollando cada vez más. Y la parte de poder escribir incluso el backend en Kotlin cuando estamos creando una aplicación Kotlin multiplatform, yo espero que también le dé un empuje importante porque la verdad que es súper interesante. El poder en Kotlin multiplatform compartir, aunque simplemente sean los modelos de backend directamente con las aplicaciones y que la conversión de esos modelos desde el backend hasta las aplicaciones sea imposible que falle porque estemos utilizando exactamente los mismos modelos, ya le da una ventaja muy grande con respecto a utilizar tecnologías diferentes, donde siempre tenemos que estar poniéndonos de acuerdo entre el backend y los clientes para llegar a soluciones concretas, para no entrar en problemas o en situaciones complicadas cuando estamos haciendo esas conversiones de los modelos en los clientes. La verdad que todo eso suena bastante bien. Eddie dice que estoy mal de la voz, sí, efectivamente. Lo comenté al principio, pero bueno, supongo que ha llegado más tarde. Estoy un poco afónico y bueno, aún así no quería dejar de hacer este directo porque había muchas cosas que contaros. Dice, una duda dónde puedo ver la lista de librerías que tiene Kotlin, digamos Torch o TensorFlow. No entiendo muy bien la lista de librerías que tiene Kotlin. No sé si te refieres a Kotlin en concreto, si es para la máquina virtual de Java, todo lo que funciona en Java funciona en Kotlin. Si es para Kotlin Multiplatform, existe algunos listados que ya he compartido alguna vez, algunos repositorios donde hacen un listado de las librerías más populares. No estarán todas, pero al menos te puedes hacer una idea de las más populares. Según lo que veo, no debiese haber problemas críticos si actualizas una app Android que está en Kotlin 1.9x y Compose. ¿Ves algún punto en el que haya que poner más atención al actualizar? En principio, eh, lo único que cambia es el compilador de Kotlin, porque el compilador de Compose, aunque se ha cambiado de sitio, sigue siendo el mismo y por tanto no debería haber problemas más allá de eso. Si el proyecto te compila, en principio no debería haber mucho más de lo que preocuparse. Y en principio pues, no debería haber mayor problema, porque el compilador K2 lleva mucho tiempo en beta y ya está bastante probado. Vale, pues si os parece vamos a hacer eso de migrar un proyecto a Kotlin. Para ello voy a volver a compartir pantalla y lo vamos a hacer sobre una aplicación más o menos sencilla. Esta es la que utilizamos en Architect Coders. La he querido poner en un punto en el que tengo varias cosas que enseñaros, así que no es lo más avanzado que tenemos en Architect Coders, pero
me va a servir tanto para este punto como para el siguiente. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer esa conversión para que empecemos a utilizar Kotlin 2.0 en este proyecto. Primero vamos a ejecutarlo para ver que todo está funcionando correctamente en este punto y poder compilarlo después. La verdad que calcular tiempos de compilación no es fácil. Podríamos intentar hacerlo, pero depende de tantas cosas que nos puede salir cualquier cosa. Vale, este fallo me está dando por la base de datos, que como he cambiado de commit, está corrupta. Vale, aquí tenemos un listado de películas que podemos movernos al detalle, nada de otro mundo. Pero en este caso simplemente lo que os quiero enseñar es que tenemos una aplicación en Kotlin 1.9.23 o 24 y tenemos Compose y vamos a ver cómo migrar esos dos puntos a lo nuevo que se necesita con la versión de Kotlin 2.0. Lo primero sería cambiar la versión. A día de hoy ya el plugin de Kotlin no hay que actualizarlo. Se actualiza automáticamente cuando actualizamos las versiones de Android Studio o de IntelliJ y el plugin que viene instalado ya funciona sin problemas con la versión 2.0.0 de Kotlin. Este es el primer cambio que tenemos que hacer para que las librerías que utilizan Kotlin también se actualicen a la nueva versión. Sincronizamos. Y esto lo que hará la primera vez es descargarse la librería de Kotlin. En mi caso yo ya la tengo descargada porque ya he hecho este ejemplo previamente. Y tardará un poco menos. Y ya lo tenemos sincronizado. Un segundo cambio que vamos a necesitar hacer, porque si intentamos compilar esto nos va a dar algún problema. Vamos a probar, pero ya os digo que nos dará algún pequeño problemilla. Es la versión de KSP. Si estás usando KSP en tu proyecto, KSP también depende de la versión de Kotlin. Y esto todavía no hay ninguna solución para ello. No sé si en el futuro se plantearán también añadir el plugin de KSP a la nueva versión de, vamos, a las versiones de Kotlin, pero ahora mismo sigue siendo manual. Aquí creo que nos lo está diciendo, ¿no? Que hay algún problema con KSP. Nos sale el warning también de que el Compose Compiler plugin ahora es parte de Kotlin y esto también lo tendremos que cambiar luego. Pero vamos a hacer el cambio a la nueva versión de KSP, que en este caso vamos a utilizar la 2.0.0.1021, que es la última. Y esta versión del KSP, si os fijáis, ya no nos da error. Con esto ya hemos configurado la parte de Kotlin. Vamos a configurar ahora la parte de Compose. Si recuerdas, para configurar Compose lo que hacíamos era antes indicar en Compose Options cuál era el compilador de Kotlin. Y este compilador de Kotlin tenía que coincidir exactamente con la versión de Kotlin. El compilador, perdón, de Compose. Tenía que coincidir exactamente con la versión de Kotlin, es decir, la 1.5.11 correspondía exclusivamente con una versión de Kotlin y si aumentábamos la versión de Kotlin teníamos que actualizar también el compilador. Y a veces había un pequeño desfase desde que salía la versión de Kotlin hasta que salía el compilador y por tanto teníamos que esperar un poco para actualizar la versión de Kotlin. Ahora toda esta parte sobra y lo que tenemos que hacer es utilizar el compilador de Kotlin, el plugin de Kotlin que viene incluido en la propia versión de Kotlin. Para ello nos vamos al list versions y en la parte de plugins vamos a añadir el Compose Compiler, que lo voy a copiar y pegar, tampoco merece mucho la pena escribirlo palabra a palabra. Y fijaos, es JetBrains Kotlin Plugin Compose y la versión utiliza la misma versión que estemos utilizando de Kotlin. Una vez que tenemos aquí el Compose Compiler, este hay que aplicarlo manualmente tanto en el proyecto, decir aquí que vamos a hacer un sync para poder usarlo. Aquí vamos a identificar
que se utiliza el plugin de Kotlin, pero no lo vamos a aplicar en todos los módulos. Por eso lo ponemos como apply a false, alias libs plugins compose compiler y le ponemos el apply false. Esto es para definir que nuestro proyecto usa este plugin, pero que no queremos que lo aplique a nivel de proyecto completo, sino solo en los módulos en los que se lo indiquemos. En nuestro caso, en el módulo de application, y aquí volvemos a poner lo mismo, alias list plugin compose compiler. Con esto, en principio, ya no necesitamos hacer nada más. Ejecutamos. Y ahora nuestro proyecto ya se está compilando utilizando el compilador K2, incluido en la versión 2.0 de Kotlin. Vamos a darle unos segundos para que compile. La primera vez obviamente tardará un poquillo. Y hay una cosa curiosa, ahora le enseño, más una anécdota que otra cosa. Fijaos, ya lo tenemos aquí, funcionando con la versión 2.0 de Kotlin y con el plugin de Compose incluido en esa versión. Antes, los ficheros, algunos ficheros que utilizaba Kotlin para su configuración, etcétera, o que se descargaba, los añadía directamente dentro de la carpeta de Gradle. Ahora veréis que os aparece aquí un punto Kotlin y que si no queréis que se os suban los ficheros que aparecen aquí, habría que añadirlo al git ignore. Igual que está añadido aquí el barra.idea, habría que añadir el barra.kotlin. Esto tenedlo en mente, sobre todo si veis que se crean aquí algunos ficheros y que se os están intentando subir en los commits al repositorio. Una cosa nueva interesante también es que el compiler de Compose ahora tiene un pequeño DSL que nos permite configurarlo. Podemos venirnos aquí y decir Compose compiler y aquí podemos habilitar varias cosas. Podemos activar el Strong Skipping Mode, podemos activar el destino de las métricas, de los informes, el archivo de configuración de estabilidad, que antes había que añadirlos mediante argumentos de compilación y era mucho más tedioso. Mucho más tedioso, ahora lo podemos hacer aquí directamente. Podemos hacer Enable Strong Skipping Mode a True. Esto, por si no lo conocéis, tanto el Strong Skipping Mode como lo que hemos hablado de los reportes de métricas, etcétera, sirven sobre todo el Strong Skipping Mode es un nuevo modo de compilación de Compose o más bien de recomposición que permite que las recomposiciones sean mucho más eficientes y por otro lado los informes nos permiten saber cuándo se está recomponiendo nuestro código en Compose y nos permite detectar cuáles son los problemas. De todo esto hablé en una charla que di en la Codemotion justo la semana pasada, pero si os interesa, decídmelo en los comentarios en el chat y podemos hacer otro directo hablando de todo este tema, de cómo detectar problemas de recomposiciones, de cómo funcionan las recomposiciones, cómo funciona todo el ciclo de renderizado de Compose, cómo podemos detectar problemas, solucionarlos, qué es esto del Strong Skipping Mode y qué podemos esperar al futuro. Así que si os interesa todo esto, comentádmelo y podemos hacer un directo en unas semanas hablando de todo esto. Y con esto ya lo tenemos, en realidad no hay que hacer mucho más. Como veis es bastante fácil la migración, ya solo queda pues eso, sobre todo que lo probéis en vuestros proyectos y que os aseguréis de que esto no genera problemas en vuestras compilaciones. A ver qué comentáis por aquí. Dice José Luis, de hecho KMP se verá también en server
y otra parte será la de Data Analysis. Cuando una característica es experimental o beta, ¿significa eso que es propensa en crash o que es confiable pero puede tener breaking changes a futuro? Cuando está en experimental, sobre todo es porque todavía no han decidido 100% la API. Es decir, la puedes usar y seguramente no falle, pero es posible que la API cambie en el futuro. Y por tanto te arriesgas a que cuando salga la versión beta, por ejemplo, tengas que actualizar tu código y el código que tengas deje de compilar. Cuando está en beta quiere decir que la API ya no va a cambiar, pero que están haciendo las últimas comprobaciones para asegurarse de que en todas las situaciones funciona correctamente. Y una vez que ya está en beta y ya tiene un tiempo en beta y se asegura su estabilidad, es cuando ya pasa a release. Dice Dani, poder usar Kotlin prácticamente en todo es una maravilla, la verdad. Yo estoy tratando de crear una web con KMP y está muy entretenido. Eso sí, se hace complejo hacerlo 100% responsive. Yo la verdad que para web no lo he testeado demasiado. Es verdad que en Android, aunque eso no sé si es multiplataforma o no, creo que todavía no, están creando muchas librerías de... Ahora no recuerdo el nombre que utilizan, pero es precisamente para esto, para Adaptive las llaman. Las librerías Adaptive, que lo que plantean es que podamos adaptar la UI muy fácilmente a distintas plataformas. Dice... A ver, Juan Leo, en el caso de KMP, el Wizard está generando los proyectos ya con Kotlin 2.0. Ya me lo imaginaba. Mira que lo intenté probar porque probé con Android Studio Koala, tanto la versión que hay en beta como la que hay en Canary, y de hecho todavía siguen usando versiones un poco más antiguas. Ni siquiera usan las últimas de la 1X y me imaginé que en KMP sí que usaría la 2, pero no llegué a crear ningún proyecto desde ahí. Pero gracias por confirmarlo. Dice Juan Leo, directo de Compose Compiler. Sí, Juan Francisco, claro que interesa. Yo lo estoy usando desde las últimas release candidates. Entiendo que la 2.0, ¿no? No, o lo otro, lo del Strong Skipping Mode. ¿A qué te refieres, Juan Francisco? Sí, nos interesa, directo de recomposición. Bueno, pues habrá que hacerlo entonces. En unas semanas nos organizamos antes de que empecemos el veranito y hacemos un directo con todo esto. ¿Sabes cuándo va a salir la versión 2.8.0 de navegación en Compose? Tiene que estar al caer. Si no recuerdo mal, está ya en beta, así que será cuestión de semanas o algún mes para que salga. Dice a David, ¿recomiendas usar el K1 o todavía no? Con K1 te refieres al K2, porque el K1 es el que ya estamos usando en las versiones antiguas. Yo lo que recomiendo es utilizar la última versión de Kotlin y como la 2.0 ya es estable y trae el K2 por defecto, pues recomiendo tirar con el K2 y ya está. Vale, ya para terminar os quería enseñar una funcionalidad que está en experimental y que sí que podemos probar y que vendrá en Kotlin 2.0 para que tengamos para que tengáis por lo menos una novedad que ya podéis probar, ¿no? Aunque realmente no es recomendable utilizarla hoy en día, pero para que veáis que va a solucionar un problema que tenemos bastante habitualmente, en especial en Android, pero bueno, ocurre en muchas situaciones. Así que si os parece, vamos a verla y veréis que también nos vamos a encontrar con algunos problemas en el propio IDE. Y esta funcionalidad es la que se denomina Explicit Backing Fields y que podemos optar para que se active ya en esta versión. De hecho, yo creo que ya estaba en las anteriores de Kotlin, pero en la 2.0 seguro que la tenemos disponible. Eso sí, ya veréis que no es especialmente cómodo utilizarlo a día de hoy, pero para que veáis que es algo que va a ser muy interesante a futuro. Y lo que viene a solucionar es el problema con el que nos encontramos muchas veces, que es el de cuando tenemos una property que queremos que tenga un tipo más concreto a nivel privado, porque queremos, por ejemplo, poder modificarlo, y que a nivel público utilice un tipo más abstracto. En este caso, a nivel privado estamos utilizando el Mutable Stateflow y a nivel público estamos utilizando Stateflow, para que desde fuera solo se pueda observar, pero no se pueda modificar. Esto cuando existían los campos en Java
era relativamente sencillo. A cambio, el no usar properties en Java nos generaba mucho boilerplate, pero este caso particular se solucionaba teniendo un campo privado con un tipo y luego el getter lo hacíamos público y le poníamos un tipo distinto, ¿no? Entonces, ocultaba el tipo más concreto y exponía un tipo más genérico. Pero en Kotlin la única forma que tenemos de hacerlo es crearnos una property privada y otra property pública que genera su valor a partir de la privada. No sé si lo conocéis a fondo, pero las properties en Kotlin existen dos tipos. Las properties que utilizan un backing field, perdón, y las que no lo utilizan. Las que utilizan un backing field lo que quiere decir es que por detrás va a crear un campo que va a almacenar el valor de la property. Y estos son todas las properties a las que le asignamos un valor concreto. Por otro lado, si creamos una property a la que le asignamos un valor que se crea a partir de otro valor, de otra property, en realidad simplemente estamos haciendo como una transformación de ese valor. Pero la property nueva, en este caso esta, no necesita crear ese backing field, sino que se apoya en el backing field de la otra property para generar su valor. Al final vendría a ser, a nivel luego de bytecode, vendría a ser como un getter en Java. Solo genera el get y no genera el campo interno que almacena el estado. Pero si os fijáis, aquí estamos generando bastante boilerplate. Tenemos que crear una property con un guión bajo para que la pública tenga un nombre más normal. Entonces, bueno, era un poco tedioso generar esto. Pero gracias a los explicit backing fields, esto lo vamos a poder solventar de una forma mucho más elegante. Para ello, lo que tenemos que hacer es activar la funcionalidad. Y esto lo tenemos que hacer yéndonos al módulo, al build.gradle, y añadir este código que yo sinceramente no me lo sé de memoria, así que lo voy a copiar y pegar, que indica que para todos los source sets de este módulo utilice o active el language feature de explicit backing fields. Con esto ya se activa para poder utilizarlo. Y el modo de uso es muy interesante. Si yo me vuelvo a ir al ViewModel, aquí en vez de tener que crear dos properties, puedo tener una única property que sea esta, que hacia afuera se exponga como una property pública y luego podemos acceder al field para modificarle el valor. Antes la única forma que teníamos de acceder a los fields era a través del getter y del setter. Si yo aquí sobreescribía el getter, podía hacer, por ejemplo, return field. Lo que sea, field.value. Y fijaos que aquí puedo acceder al contenido del field que tenemos para esta property. Y en el setter igual. Podía hacer un setValue y podía hacer un field.value igual a value o lo que sea, ¿no? Aquí no está compilando porque no coinciden los tipos, pero para que os hagáis una idea. Esta era la única forma en la que podíamos acceder a ese campo, a través del getter y del setter. Ahora el field se hace explícito de tal forma que podemos acceder a él cuando estamos inicializando la property. Y le podemos decir, por ejemplo, a ver, voy a copiarme el valor este, que es el que le vamos a dar al field. Le podemos decir que esta va a ser la property, pero que para el field en particular le vamos a poner el valor de mutable stateflow. Aquí se lía un poco con los tipos, etcétera, porque estamos utilizando el compilador K1 en el IDE y por tanto no es capaz de detectar esta funcionalidad, el IDE, el propio IDE, ¿no? Luego veréis que cuando lo ejecutemos sí que funciona, pero el IDE no es capaz de detectarlo. Nos dice que la funcionalidad de los backing fields no está soportada con el compilador 1. Sin embargo, si ejecutamos esto, veremos que esto compila, se ejecuta y funciona perfectamente. Fijaos que ahora el estado del ViewModel está utilizando
explicit backing field y está funcionando la aplicación perfectamente. ¿Por qué esto se ve como un error? Por lo que os digo, porque el IDE todavía sigue utilizando el K1, el compilador original de Kotlin, y por tanto no reconoce esto como algo válido en Kotlin 1.x. Así que lo que os decía de que esta funcionalidad podía estar en las versiones antiguas de Kotlin, no es posible porque el compilador no era capaz de detectarlo, solo está a partir de la versión 2. Cuando podamos usar el K2 en el IDE, y lo voy a hacer con la Canary de Android Studio, fijaos que Koala la tenemos tanto en beta como una versión Feature Drop, que es la 1.2, en Canary. Yo lo he probado en las dos y en la beta se me queda colgado, así que lo voy a probar en la Canary. Fijaos que aquí tenemos una forma de activar el compilador K2. Si nos vamos a las settings, en la parte de lenguajes y de Kotlin, tenemos la opción de activar el modo K2 de Kotlin en el IDE. Fijaos que está en alfa. Además, como decía por ahí Juan, creo que era, no funcionan todos los plugins, solo funcionan algunos de ellos de momento. Y fijaos que incluso algunas cosas nos da errores de compilación por otros lados. Pero en particular, si nos vamos al Home View Model, parece que en este caso nos va a dar error también. Yo ayer en algún momento conseguí que me lo detectara, no sé si lo vamos a conseguir hoy, vamos a ver. Vale, parece que ahora sí. Fijaos que ahora sí que detecta y colorea correctamente esta funcionalidad aquí. Tenemos el field con el mutable state flow y el state solo expone el state flow. El state expone la property, la property no mutable. Esto que lo hacemos con un state flow, podríamos hacerlo, por ejemplo, con una lista. Tener una lista que sea de tipo list, aquí, un listado de películas vamos a poner, y que el field sea una mutable list o mutable list of de movie. Y ahora aquí podríamos llamar dentro a list.add. Deberíamos poder, a ver si me lo... Sí, ahora me compila bien. Bueno, los errores por aquí dan igual. Pero fijaos que aquí me permite acceder al list.add que solo está en el mutable list of, pero si lo usamos desde fuera no me va a permitir llamar a este add. Por tanto, esto es muy cómodo en situaciones en las que queremos exponer un tipo que sea más abstracto hacia afuera que el que estamos utilizando internamente, porque internamente queremos tener más disponibilidad de más modificaciones, pero desde fuera no queremos que nos lo toquen tanto. Y como esto, bueno, hay más utilidades que podéis ver en el Keep, que los Keep de Kotlin son los documentos donde se muestran las nuevas funcionalidades sobre las que se están trabajando. Existen varios documentos al respecto de las nuevas posibles funcionalidades y en particular existe uno sobre este donde se cuentan algunas situaciones más donde se podría llegar a usar esta funcionalidad. Pero la más típica y la que nos encontramos más en el día a día es esta. Así que no sé qué os parece esta nueva funcionalidad. A mí la verdad que me parece que ayuda mucho a limpiar el código en situaciones en las que antes teníamos que rebuscarnos un poco más la solución y tengo bastantes ganas de que esto esté disponible. A ver qué comentáis por aquí. Me recuerda al private set que ya lo he visto en Compose. Sí, en Compose sí que se puede hacer el private set cuando utilizamos el by, porque como Compose automáticamente a nivel de compilador se pone a observar los composables, no necesitamos exponer el composable, perdón, se pone a observar los estados, no necesitamos
exponer el estado directamente. Podemos exponer directamente el valor que proporciona ese objeto state. Sin embargo, con el Stateflow tenemos que exponerlo porque tenemos que observarlo después y por tanto no tenemos esa opción. Y gracias a esto nos va a permitir hacer lo mismo que hacíamos con el private set para los states de Compose. Dice Dani, con ese cambio fuera del ViewModel no puedes cambiar el valor del mutable. No, no se podría desde fuera. Solo te va a permitir acceder a él con el valor, el tipo que está exponiendo la property, pero no con el tipo con el que definimos el campo. Dice Martín, muy bueno, esta es una de las cosas que más ruido me generaba. Muy buena limpia el código, está muy bien. A ver cuándo actualizan los plugins que no van. Esperemos que sí. Yo la verdad que lo he visto bastante inestable, lo poco que lo he probado, lo del K2, pero esperemos que lo vayan implementando pronto. Y supongo que para cuando quieran sacar alguna feature de estas nuevas va a tener que estar sí o sí, porque si no, con el K1 en el IDE no va a ser posible utilizarlas. Muy bien, pues esto era todo lo que os quería contar en el directo de hoy. Recordaros la promoción que tenemos hasta el domingo de Kotlin Expert. Si queréis aprender todo lo relacionado con Kotlin y Kotlin Multiplatform, lo tenéis ahí con un descuento del 45% utilizando el cupón Kotlin2 si vais desde desde devexpert.io/KotlinExpert y si no aquí en el chat tenéis directamente el enlace con el descuento aplicado. Espero que os animéis a aprender Kotlin con nosotros. También espero que hayáis disfrutado mucho del directo y nos vemos en unas semanas con ese directo que os he prometido sobre Compose. Espero que nos volvamos a ver. Muchas gracias por haber estado aquí y os deseo una feliz semana. Un fuerte abrazo. Hasta luego.